Bendiciones, pueblo de Dios. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Este es el video número 2 del video 1 sobre el tema el reino de Dios y los niños. Y vamos a orar, pedir al Santo Espíritu de Dios nos guíe en este tema para la comprensión de la lectura bíblica y podamos asimilar en nuestro corazón. Cierren sus ojitos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Padre amado, de la gloria, de la honra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día hermoso que nos regalas, Dios mío. Un día más de vida, un día más, Señor, que podemos respirar. Te agradecemos, Señor. Bendito Dios, guíanos con tu Santo Espíritu para entender este tema muy bonito sobre el reino de Dios, Padre, tu reino y el corazón de los niños y los que son como los niños, Padre amado. Porque al final tú quieres que todos lleguemos a ser como los niños. Gracias, Dios mío, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador. Amén. Voy a comenzar leyendo Mateo capítulo 19 del 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Este capítulo lo hemos tratado también en el video anterior, pero voy a leerlo como recordatorio. Dice la poderosa palabra. Toda la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús bendijo a los niños y les impuso sus manos benditas. Jesús ama a los niños. Jesús ama a los niños y los que son como niños. La voluntad de nuestro amado Padre Celestial es el amor ágape, ese amor que no se impacienta, ese amor bondadoso, ese amor que no es envidioso ni jactancioso, ese amor que no es orgulloso, ese amor que no se comporta con rudeza, ese amor que no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 5. Y por favor tomen nota de cada capítulo y versículo que se va nombrando, para que ustedes en casita también lo puedan leer, puedan reflexionar en estos versículos para que se nos quede en el alma. 1 Corintios capítulo 13, 4, 5 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Proverbios 3, versículo 3, 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en los libros de tu corazón. Contará con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Nuestro Padre Celestial nos pide que no abandonemos el amor y la verdad. Y la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad de su palabra, la sabiduría de lo alto, del reino de Dios y su justicia, y que lo llevemos siempre alrededor de nuestro cuello, en nuestro corazón, escribiendo en nuestro corazón. Cuando leemos, el Espíritu Santo nos trae en recuerdo las Escrituras, la sabiduría de lo alto. Y contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Con otras palabras, tendrás, el amor de las personas.
cuando las personas sienten tu amor, las personas sienten tu paz, que tú andas en el Espíritu, se sienten cómodas. Y también en los momentos de exhortación saben que lo haces por su bien, porque los amas. Porque toda la palabra es verdadera, es pura. La palabra viene y proviene del Santo Espíritu de Dios. Porque dice en Hebreos capítulo 4, 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No dice en la injusticia, pero en la justicia. Que enseñemos en amor, en mansedumbre, en humildad, en bondad, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige cuando estamos en caminos equivocados, nos corrige cuando andamos en pecado, nos confronta con nuestras actitudes que son negativas para nosotras mismas o para el hermano. Y nos capacita, llevándonos a la buena obra, a la perfección, al ser espiritual, de lo que éramos la vieja naturaleza, el viejo hombre, que está en Gálatas 5, 19, 21, nos lleva a la nueva naturaleza, a la naturaleza que Cristo amado nos enseñó, a hacer la voluntad del Padre. Cristo nos dijo que el Padre Celestial es perfecto. Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y Él está hablando que andemos y que seamos seres espirituales. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Yo voy a leer para ustedes. Está en Gálatas 5, 22, 23. Y lo voy a repetir siempre. Este pasaje que es muy bonito porque es un pasaje básico, muy importante para todo cristiano, para todo creyente. Porque Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis, en el hacer, en el hablar, en los actos, porque el amor se muestra con los actos, porque si no es algo vacío. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, los pecados, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con otras palabras, que nuestro amado Padre Celestial quiere que andemos en el amor ágape, en ese amor espiritual, tanto con el esposo, la esposa, con nuestros hijos, los hijos hacia los padres, con la comunidad, respetándonos los unos a los otros. ¿Y cómo logramos esto? Leyendo la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, ella nos va transformando. Cuando pedimos al Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe la palabra de Dios, que abra para nosotros las cortinas de las Escrituras, Él nos va explicando. Y porque la palabra misma, como dice en Salmos 119, capítulo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Poderosa palabra, nos guía, nos enseña. No andamos confundidos, no andamos en oscuridad, no andamos en las tinieblas, pero andamos en la luz, porque es luz en nuestro sendero, en nuestro camino, en otras versiones. Y en Salmo 119, 9,
Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Esa es la respuesta. Un joven, un niño necesita saber quiénes son en Cristo. Necesita saber que en Cristo tienen salvación y vida eterna y que tienen un Padre Celestial que está vivo, que vino como humano en Cristo Jesús de Nazaret. Ya que Jesús amado dijo en Lucas capítulo 11 del versículo 28, dijo, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos sois si oyes la palabra de Dios y la obedeces, o sea, la pones en práctica. El Salmo 18, versículo 30, dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a lo que en Él se refugia. Es por eso que todo matrimonio, todo niño, debemos refugiarnos en la palabra de Dios, porque ella es medicina para nuestro cuerpo, para nuestro alma, alimento para nuestro alma. La palabra de Dios libera, sana, exhorta, enseña. Es hermosa la palabra de Dios, es muy hermosa. Y sobre todo, nos va formando de ese ser que éramos de pecado, un ser con falta de sabiduría. La palabra nos va ofreciendo la sabiduría de lo alto. Es hermoso porque, y es la voluntad del Señor, que busquemos de la sabiduría, su sabiduría, que busquemos su sabiduría, porque ella nos perfecciona, ella nos orienta, nos guía, nos libera, nos sana, nos restaura. Nuestra área espiritual, el matrimonio, el corazón de un niño, el corazón de un esposo, el corazón de un esposo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, poniendo la fe por buena obra. Proverbio capítulo 2, desde el versículo 1. Voy a leerlo para todos vosotros. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová o el respeto a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, igualdad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Es hermosa esta palabra y vamos a continuar. ¿Y de qué te librará? Y continuamos, versículo 12. Dice, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas o sendas de oscuridad. Y en esto se refiere a drogas, alcohol, el sexo libre, todo lo que es el pecado, que muchas veces decimos, no, si practico esto no pasa nada, pero en realidad
la guerra es una guerra espiritual, no contra humano. En Efesios 6, 10, 18 les aconsejo que lo lean. El príncipe de las tinieblas es la oscuridad, Satanás, y él mora en todo lo que es el pecado. Pero Cristo le ganó al pecado con su muerte en la cruz y con su resurrección. Si nosotros leemos en Gálatas 5, del 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Carne y pecado en el ámbito bíblico es, carne significa pecado, pero también carne significa humano, ¿no? Cuando Cristo vino como humano. Tiene dos significados, pero en este caso significa pecado. Gálatas 5, del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué, hermana Jessica, no heredaremos el reino de Dios? Porque nuestro Señor es santo, sus caminos son perfectos, Él es luz. Porque el Señor es un Dios que es amor y a la vez es un Dios justo. A Él le desagrada la injusticia. A Él le desagrada todas estas cosas aquí que hemos nombrado, todos los pecados que hemos nombrado. Al Señor lo desagrada. Pero Él buscó una solución, que nosotros nos reconciliemos con Él a través de Jesucristo, su Hijo amado. Que busquemos su presencia a través de Cristo Jesús de Nazaret. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene a mí si no es por el Padre. ¿Y por qué estoy tratando yo este tema de Gálatas 5, 19 al 21, sobre los frutos de la carne? Porque si observamos bien estos frutos del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea que hay más cosas aún, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si vemos todos estos frutos de la carne o del pecado, no llevan a nada bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no llevan a nada bueno? Porque el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, todo ello trae problemas en sí mismo. El adulterio crea padres separados. Porque en un determinado momento, la esposa o el esposo se da cuenta de que está siendo víctima. Si su esposo o esposa está con otro o otra, crea separación. O el esposo termina enamorándose de otra persona. Crea separación matrimonial. Y los niños salen afectados. Las hechicerías igual, porque esta crea maldición generacional. Idolatría lo mismo, que está en verso 20, crea maldición generacional. Los pleitos, la enemistad, pleitos, cela, ira, contienda, no hay paz en el hogar. Cuando uno de los integrantes familiares, ya sea el varón o la esposa, está en pleito, en celo, ira, contienda, el niño, este pequeñito, los integrantes de la familia no se sienten cómodos porque ven la situación, observan la situación. Entonces lo que pasa, el niño va a tender a aislarse, va a tender a prestar menos en su concentración en la escuela. Inclusive va a empezar a generar miedos que sus padres se van a separar. Entonces el niño, su manera de prestar no será lo mismo. Y a tiempo largo, corto, veremos síntomas
psicológicos o de comportamiento en los pequeños, en las pequeñas. Es por eso que es muy importante dar un hogar estable al pequeño y a la pequeña. Y me diréis, Jessica, pero ¿cómo puedo solucionar mi hogar? En mi hogar se practica estas cosas, en mi hogar existen estas cosas. O mi esposo o mi esposa está siendo infiel, o mi esposo y mi esposa grita, crea contiendas, hay celos, hay iras. ¿Cómo puedo solucionar esta situación? Yo te digo, princesa de Dios, príncipe de Dios, si estáis en esta situación, si estáis siendo víctima o tal vez el que ocasiona el problema, si ocasionamos el problema, si somos nosotros, tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial, que sus misericordias son cada día nuevas y Él nos perdona. Está con un brazo abierto, perdonador, acercarnos a Él y pedir perdón de corazón, un corazón arrepentido, y acercarse a Jesús, que te dé un corazón nuevo, porque dice la palabra que Dios cambia el corazón duro a un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón de ese amor, lleno del amor ágape. Es por eso importante entrar a través de la puerta que es Cristo Jesús de Nazaret, aceptando a Jesús en espíritu y en verdad, no solamente de boca, pero en espíritu y en verdad, pidiendo la presencia del Santo Espíritu de Dios y aprendiendo, pidiéndole al Santo Espíritu de Dios sabiduría, sobre todas las cosas sabiduría, como dice en Proverbio capítulo 1, en los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Tanto para los adultos, a los simples, nos da más conocimiento de lo alto, el conocimiento espiritual del reino de Dios y su justicia. Y también da inteligencia y cordura a los jóvenes, dominio propio, tanto al adulto como a los jóvenes, tanto en los actos y tanto en la manera de expresarse. Porque como dijimos en el video anterior, el grito genera grito. El mal genera mal. Contienda genera contienda. Enemistades, pleito, rencilla. Inclusive puede crear hasta homicidios. Una cosa trae a la otra. Es por eso que tenemos que pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial. Y esto lo dona el Santo Espíritu de Dios. Y todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Jesús nos enseñó, todo lo que pidáis al Padre, creyendo, pídelo en el nombre de Jesús. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el respeto de Jehová. La palabra de Dios, y te hablo de las escrituras, porque en el ámbito bíblico, en el ámbito cristiano, la palabra de Dios significa las escrituras, que es inspiración del Santo Espíritu, y ella nos enseña, nos exhorta, nos consuela. Hay de todo aquí, en esta palabra hermosa. Y 2, orar por tu esposa, orar por el corazón de tu esposo, orar por el corazón de tu esposa, por la manera de hablar, pedir al Señor, Señor, crea en nosotros una comunicación sana, una comunicación edificativa, Señor. Que no vivamos en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Que no vivamos en las cosas que a ti te desagrada, porque no llevan a la edificación. Al contrario, enséñanos a vivir conforme a tu corazón, conforme a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuida a nuestros hijos. Bendice a nuestros hijos. Padre, enséñale tus caminos. Enséñale tus enseñanzas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Y Padre amado, Madre amada, enseña a tus hijos, quienes son en Cristo. Ábrales
lo que Cristo Jesús hizo por ellos en la cruz. Que el Padre Celestial los ama de tal manera que dio a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Muchos dirán, Jessica, pero ¿por qué Dios dio a su único hijo en la cruz? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón? Eso no podría ser amor. Pero yo te digo que tenía que pasar esto, porque Dios tiene un plan perfecto. Y no olvidemos que la guerra es guerra espiritual. Efesios 6, 10, 18, léanlo. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18. La guerra es una guerra espiritual. Y los planes del Señor son perfectos. Dios hizo su obra maestra en Cristo Jesús de Nazaret. Es más, Dios mismo vino en Cristo Jesús de Nazaret. Nuestro Padre amado se entregó en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros, para reconciliarnos con Él. Dios mismo se entregó en la cruz a través de Jesús. Él sufrió nuestras penalidades. Él sufrió todo. El pecado del mundo, el dolor del mundo. Nuestro Dios tiene sentimientos. Cuando tú sufres, Él sufre. Cuando tú lloras, Él llora. Nuestro Dios no es un Dios indiferente. Es un Dios que ama, un Dios que siente. Y te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, pero tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna a través de Jesús. Y no seamos más del príncipe de las tinieblas. Porque la sangre de Cristo Jesús de Nazaret nos redime. Nos trae de vuelta a casa, a la casa celestial del Padre Celestial. Filipenses 2, 6, 8. Dios mismo en Cristo Jesús de Nazaret, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 5, 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Él a través de Jesús. Y Dios quiere que vivamos en los frutos del Espíritu. Que hemos leído en Gálatas 5, 22, 23. Del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la fe, benignidad, mansedumbre, humildad, dominio propio. En el hablar, en el hacer. El que tiene dominio propio no hace violencia. El que tiene dominio propio no grita. El que tiene dominio propio no cela. El que tiene dominio propio no hace contienda. Se controla. El que tiene dominio propio no fornica. No practica la lascivia. No practica el adulterio. No practica la idolatría. No practica la envidia, ni homicidio, ni borrachera, ni orgía, ni cosas semejantes a estas. Porque el amor y el dominio propio es muy importante. Y el Señor nos enseña en su palabra. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y el Señor nos pide, y es su voluntad, que nos expresemos en el amor, en la misericordia. Enseñemos en la misericordia. Mirando siempre a Cristo, glorificando siempre a Cristo, en el amor de nuestro Señor Padre Celestial. Vamos a leer Proverbios, capítulo 18, versículo 21.
Esta palabra es poderosa y esto va para cada hogar humano, para cada matrimonio, para cada hijo, para cada hija, niño, niña. La comunicación entre sus padres, con sus padres, la comunicación de padre a hijos e inclusive la comunicación con la sociedad o la sociedad con los niños. Inclusive los adultos con los adultos. Proverbios capítulo 18, versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si hablamos para bien, comeremos para bien. Si hablamos muerte, destrucción, grito, contienda, celos, insultos, lo que sembramos cosecharemos. Muy pronto o más tarde. Porque un árbol, dijo Jesús, por su fruto lo conoceréis. Pero el Señor es un Dios de oportunidades. Él quiere que nos arrepentamos y volvamos a Él, andando en el Espíritu. Lucas capítulo 6, 45. El aspecto de la comunicación. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Efesios 4, 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de beneficio para quienes escuchan. Proverbios 13, 3. El que refrena su boca, o sea, su lengua, protege su vida, pero ligero de labios provoca su ruina. El que ofende, el que insulta, provoca su propia ruina y también afecta a los demás. Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Al que te maldice, bendícelo. Al que te persigue, ora por esa persona. Y si es una persecución constante, si es una persecución, ¿saben? Saúl perseguía al rey David. David a un determinado momento buscó refugio porque Saúl no quería arrepentirse. Su amigo Jonathan le dio ayuda, buscó refugio y sobre todo el Señor. El Señor no quiere que tú pases por cautividad, porque Cristo se llevó cautivo a la cautividad. Cuando David era perseguido por su hijo Absalón, su propio hijo lo perseguía a David, al rey David. David tuvo que huir de Absalón. La guerra no es de humano a humano, pero es lo que hay detrás. Entonces se tiene que orar por esa persona, se tiene que orar al Señor para que cambie ese corazón, para que sea liberado. Porque la guerra es contra huestes celestiales de maldad, principados en las regiones celestes de maldad. Como lo dice Efesios 6, léanlo, de 10 a 18, cómo vestirse con la armadura de Dios, que es un carácter nuevo en Cristo, usando la espada de la palabra de Dios, llevando el evangelio de Dios. Porque Satanás mismo también conoce la escritura, pero con mala intención, transgiversada. Cuando tentó a Jesús, usó la escritura con la finalidad de hacer daño a Jesús, con la finalidad de que Jesús se cometiera suicidio, con la finalidad de que Jesús aceptara las riquezas y las vanidades que este mundo ofrece. Tener cosas materiales en sí no es malo, pero la ambición es mala, porque la ambición corrompe el alma. Jesús no escuchó la voz de Satanás, Él escuchó la voz de su Padre Celestial. Y otra cosa diferente es cuando un cristiano, una cristiana, cae en garras de la cautividad. Cuando la cautividad es perseguido, cuando la cautividad te persigue y caes y no tienes a dónde ir. Como lo tienen en China,
en Arabia. Pero es la oscuridad el que persigue. El príncipe de las tinieblas es el que persigue, es el perseguidor. Pero el Señor es nuestro refugio. Y es por eso muy importante buscar refugio en el Señor. Y si es una situación crónica en la que uno está, orar con el Señor, ayunar por esa alma. Y si es posible, buscar ayuda profesional, buscar ayuda matrimonial, consejería matrimonial. Si tú ves que en tu relación siguen lo mismo, orar con el Señor, ayunar por tu pareja, hablar juntos y ayunar, orar y buscar consejería matrimonial. Y si ese niño, esa niña está pasando también por dificultades, también se tiene que buscar consejería, porque también la Biblia misma habla de consejería. Moisés tuvo consejeros cuando estaba muy sobrecargado, cuando tenía que pastorear todo el pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. Buscó consejeros, personas sabias en el espíritu. Buscó a Moisés para que pueda llevar los casos, aconsejar al pueblo. En el consejo sabio, venido del Espíritu de nuestro Padre Celestial, no es pecado. La Biblia está llena de consejos y nuestro mismo Padre Celestial nos da consejos. Inspiró a David, inspiró a Salomón para escribir los proverbios, para escribir los salmos. Eso